Bueno, un recuerdo sobre la carrera. Mm, Hay muchísimos. Yo empecé a estudiar en el 91-92 y soy de esa generación peculiar que empezó la carrera dibujando a mano y la acabó usando un ordenador, ¿no? O sea que un poco tiene la visión de los dos mundos, ¿no? De haber aprendido a pensar las cosas con la mano y haber acabado haciéndolas con un ordenador. En general, todas las anécdotas tienen que ver, o todas las historias maravillosas de la carrera tienen que ver con un proceso, con lo que yo entiendo que es, ¿no? Un proceso de maduración, de aprendizaje casi personal, en el que casi tengo los mejores recuerdos de los profesores que, como dice Herriel, te han acompañado, ¿no? Te han guiado sin dirigirte de forma excesiva, sin convertirte en pequeñas réplicas de sí mismo. Y en ese sentido, aquellos profesores que nos llevaban por un camino, creo que de excelencia, de mejora personal, de enseñarnos una cierta capacidad de investigación, de interés por resolver un problema, eran aquellas clases de proyectos en las que se discutía, se analizaba, eran casi las que producen en mí un mejor recuerdo. Eh, Alguna historia, pues quizá muchas no tienen que ver específicamente con la escuela, o tienen que ver pero no se desarrollaron en la escuela. Recuerdo con especial cariño los viajes, porque era una puesta en movimiento de todo lo que aprendías, y porque los hacías con los compañeros y amigos con los que ya habías pasado mucho tiempo estudiando, y ya había una relación muy intensa, ¿no? Recuerdo con especial afecto uno que hicimos a Estados Unidos. Yo creo que estaba en mi cuarto año, pero era en la asignatura de elementos de composición, que era de tercero, y fue con María José Aranguren y José González Gallegos, con los Pepes, y fue un viaje fantástico de 15 días. Vimos todo Raid, todo Cannes, estuvimos en Nueva York, en Las Vegas. Recuerdo que dentro de este afán de conocer las cosas que tienen los arquitectos, en la Casa de la Cascada no te dejaban hacer la foto desde abajo de la cascada, y como buenos arquitectos buscamos la solución, que era seleccionar al más bajito, que en este caso era yo, porque cabía bien entre la maleza, cargarlo de cámaras y mandarlo abajo a hacer fotos. Y de todas las fotos que pude, ya ni miraba de quién era la cámara en un minuto. Y entonces vino el guardia de seguridad y me echaron porque la foto estaba prohibidísima, porque luego te la vendían en postal. Entonces, nada, yo ya había visto la casa y esperé fuera repartiendo cámaras. Pero recuerdo aquel viaje como una jornada interesantísima, en la que veías la realidad, ¿no? En la que edificios que no te habían interesado, recuerdo el Museo Kimball de Cannes, que nos pareció una obra fantástica, de repente descubrías que eran fantásticos, ¿no? Creo que como todo forma parte de una carrera maravillosa, que a mí me apasiona, y que es, ya digo, un proceso de maduración y de crecimiento y de mejora personal, que yo repetiría prácticamente en cualquier momento. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Asensio, soy arquitecta y quería compartir con Lorenzo y Agnieszka un recuerdo bonito de la carrera para su blog, ahora que empieza el nuevo curso. Y mi recuerdo se va un poco a esos primeros años de carrera, cuando se produce ese choque entre el alumno que viene del colegio a esa nueva vida universitaria de conocimiento y de carrera profesional, ¿no? Y me acuerdo especialmente de las asignaturas de matemática y física, porque son las que eran mis favoritas en el colegio, en el instituto, por las que los profesores te querían un montón porque sacabas buenas notas y todo eso. Y como al llegar a la universidad parecía de repente que hablaba un lenguaje diferente, no te enteraba en clase, tenía muchas dudas y realmente no había tanto salto de dificultad, sino que lo que había era un gran salto de competitividad. Todo el mundo desde el primer día quería demostrar que era el mejor, que no tenía dudas, y esa sensación de que todo el mundo iba muy fuerte y que tú parecía que eras la única persona con dudas, te podía bloquear realmente. Ese bloqueo hacía que yo no consiguiera sacar nada en claro de las clases y suspendía los exámenes, suspendía matemáticas constantemente. Y la profesora nos permitió a una serie de repetidores reincidentes, en un ejercicio de flexibilidad docente, que nos encargásemos de dar las prácticas de la asignatura, y a cambio nos concedían como unos puntos extra que se sumarían al final, ¿no? Y fue muy curioso cuando comprobar como el tener que hacer esos ejercicios en casa, solo, resolverlos utilizando la lógica, hacían que realmente vieses que el grado de dificultad no era tal, ¿no?
Entonces, en esas clases prácticas nosotros podíamos resolver cualquier duda que nos preguntasen porque previamente era una duda propia que habíamos tenido y habíamos resuelto. Y fue muy curioso porque tanto fue un éxito del ejercicio que cuando llegó el examen final pasé de sacar un 4 como siempre a sacar de repente un 9,5 y no necesitar ni siquiera esos puntos extra que era por los que estábamos haciendo todos esos trabajos, ¿no? Y me parecía un recuerdo muy bonito a compartir. No quería entrar en hablar de experiencias en el extranjero, de becas o de noches eternas de proyectos compartidas con compañeros, sino quería un poco contar algo de lo que sacar un extracto práctico, porque la carrera no es solo una carrera de conocimiento, sino también una carrera psicológica. Y así es también luego la vida profesional, ¿no? Me acuerdo mucho de María Luisa Márquez, me acuerdo mucho de ese año, de la primera experiencia docente, y era un recuerdo bonito que quería compartir. Así que un besazo y a disfrutar. Chao. Recuerdos de la carrera, pues muchos y de todo tipo, pero mi memoria selectiva hace que ya solamente me acuerde de lo bueno y lo malo se me haya olvidado. Estudié la carrera en Madrid en plena transición y viví todos los apasionantes acontecimientos de aquella época desde y en la escuela. Empecé jovencísimo, con 16 años, en un grupo que se llamaba Preescuela, un grupo muy reducido de unas 20 personas, que era entre los que estaban pues unos alumnos que después fueron arquitectos muy conocidos, que estaban entre otros pues Blanca Lleó, Juan Herreros, el pintor ya fallecido Sigfrido Martín Begué y otra gente que para mí pues cambiaron mucho mi vida, el pasar del bachiller a un grupo tan selecto y tan activo de personalidades tan diversas. Después ya en plena escuela me despisté un poco y me incliné más hacia los alumnos que tenían tendencias musicales y compartí experiencias pues con gente como Luis Auserón, que después tocó en el grupo Radio Futura, con Rafa, que era del grupo de La Unión, Cristina Giso de Los Esclarecidos, también con Javier Félez, que fue un personaje, un compañero de la escuela con el que hice un trabajo sobre arquitectura nocturna en el que estudiamos la ciudad de Madrid con las diferentes percepciones entre el día y la noche, y era una buena disculpa para pasarnos toda la noche con nuestros instrumentos tanto arquitectónicos como fotográficos. Pero tal vez el recuerdo de la escuela que más marcó mi vida fue unos años después, en los que yo estaba pasando unos momentos con baja moral, un poco deprimido, con una cierta incertidumbre, no entendía muy bien a la mayoría de los profesores, sus mitomanías y un lenguaje que no entendía muy bien, y yo estaba un poco despistado y estaba dibujando dentro de la escuela, porque en aquella etapa se dibujaba en la escuela con unos instrumentos que teníamos, que todavía uso yo, que se llaman lápices. Estaba haciendo un proyecto quiero recordar que era una biblioteca en el Escorial, y estaba ensimismado dibujando, y era un grupo colectivo, pasó un profesor al que en aquel momento todavía no conocía. Se quedó un rato mirando al dibujo, 5 minutos, con muy mala cara, y yo pensé, ya, típico profesor que me va a soltar la plasta y me va a dar una bronca con lo que estoy haciendo. Pero sin embargo me dijo algo así como, esto es lo que hay que hacer. Y me dijo, cuelga el dibujo en la pared. Y empezó, durante media hora estuvo hablando de un dibujo, media hora que era un tiempo superior al que yo había empleado en dibujarlo. Pues nada más que diciendo cosas buenas del dibujo que ni yo mismo veía. Bueno, pues a partir de aquel momento se inició pues una fuerte relación con aquel profesor que se llamaba Andrés Perea, bastante conocido por todo el mundo, pero que yo no lo conocía en aquel momento. Fue mi profesor ya durante todo el curso, después fue mi tutor en el fin de carrera, trabajé con él y durante toda la vida pues he mantenido una intensa relación, hemos iniciado muchas actividades cercanas o no a la arquitectura, y todavía hoy pues me une una gran amistad con él. Pero ese momento fue el que cambió totalmente mi vida, un momento en el que empecé a sentirme seguro de mí mismo, tal vez empecé a encontrar mi propio camino, y más que estar pendiente de hacer cosas que gustaran a los profesores, lo que era como empecé a encontrar el camino para acometer la forma de solucionar los problemas a través en aquel momento del dibujo y después de la arquitectura. Es un recuerdo que ha marcado mi vida porque realmente la cambió. Tengo otros grandes recuerdos, pero lo dejamos para otra sesión. Ay, Loren, qué follón me mete, señor. Bueno,
Creo que mi mejor recuerdo de mi etapa de estudiante de arquitectura, sin duda, tiene que estar relacionado con mi relación con Antonio Navarro y Juanfran Martínez. Con ellos, que aunque ya los conocía de los últimos años de la carrera de arquitectura técnica, de la cual procedíamos los tres, pues nos pasamos prácticamente toda la carrera de arquitectura juntos. Si no estábamos en la universidad, pues estábamos en mi piso de Murcia y la verdad es que casi todo el rato liados con los temas de proyectos y urbanismo o con alguna historia que lleváramos entre manos a través del blog. Sin ellos, pues desde luego mi paso por arquitectura hubiera sido completamente distinto y las experiencias que tuve completamente diferentes. Desde luego ha sido fundamental para mí el haberlos conocido y el haber compartido con ellos todos estos años. Si me tuviera que quedar con uno de estos momentos, probablemente sea con el vídeo que hicimos para un trabajo de análisis de la obra de Moreno Barberá, en el cual pues acabé llamando a un amiguete mío que es cámara profesional y se vino a casa y estuvimos grabando ahí cómo hacer los dibujos a mano, cómo hacíamos unos análisis para luego montarlos con la música de Juego de Tronos y tal. La verdad es que nos vinimos bastante arriba y lo que tenía que haber sido un trabajo no especialmente complejo, puesto que era de estos primeros ejercicios que son de un par de semanas, pues acabó siendo un montón de noches sin dormir, montaje de vídeo, montaje de paneles, hacer maquetas que al final tuvimos que tirar la noche de antes porque no nos gustaba ninguno y con el trabajo prácticamente terminado pasar la última noche sin dormir haciendo la maqueta. Pues en fin, este tipo de cosas que al final los estudiantes que somos un poco apasionados de lo que estamos estudiando, pues se nos acaba yendo de las manos. Y desde luego, otra de las anécdotas sin duda con la que me quedaría, pues serían los viajes que hacíamos a la semana de la arquitectura de Alcalá, en la que participábamos en los talleres y por un pequeño momento se nos olvidaba que éramos estudiantes y estábamos al mando de un taller de arquitectura haciendo cualquier fricada relacionada con lo nuestro. Así que yo creo que me quedaría con cualquiera de esas dos cosas. Un bonito recuerdo de la carrera. Yo creo que para mí lo más importante de la carrera fue el compañerismo, el trabajo en equipo, incluso aunque la carrera no estaba pensada para ser de equipo, para hacer trabajos en equipo ni nada, nosotros ya nos buscábamos la vida. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé en primero, que además era una carrera aquí en Sevilla que solamente tenía 4 asignaturas, que no hablaba de arquitectura, que tú aprendías de arquitectura con los mayores, los que estaban en segundo, los que estaban empezando con historia de la arquitectura, los que ya estaban en tercero o en cuarto, que iban con las revistas y te dejaban revistas, con lo cual íbamos de casa en casa haciendo los encuentros para poder hacer las entregas. Uno te dibujaba los árboles porque se le daban bien dibujar los árboles, otro las personas, otro te hacía el rayado que le salía fantásticamente bien, y íbamos como en un trabajo en equipo que los profesores ni siquiera sospechaban detrás de nuestras entregas, y eso al final a mí me ha dejado de toda la carrera un gran recuerdo, que es el de hemos aprendido muchísimo juntos, y eso al final hace grandes amigos, grandes compañeros, gente que te va a acompañar toda la vida aunque no trabajes más con ellos, pero que tienes grandes recuerdos sobre cómo se ha ido construyendo tu personalidad como arquitecto. Los profesores tenían también su importancia, pero es que pasabas mucho más tiempo con los compañeros y en ese sentido pues tirabas mucho de su sabiduría, de lo que aprendían, de lo que enseguida te decían, hemos descubierto es que mira en esta revista, este arquitecto tal, y tú ibas así sumando muchísima sabiduría al fin y al cabo, porque era más sabiduría de campo, de batalla, de compartir. Y a mí la idea de compartir, de trabajo en equipo, yo fue cuando empecé a plantearme todo el tema de cómo trabajar en equipo, porque no nos preparaban en la escuela. Entonces eso para mí quizá es el recuerdo más bonito y por lo que me metí también en 8000 temas de cómo organizar equipos. Y ahí os lo dejo. Gracias. Hola, soy Manuel Saga y el recuerdo que os voy a contar es el momento en el que aprobé la materia de dibujo. Imaginaros, ¿no? Porque luego he podido ser profesor de dibujo y mis estudiantes estaban en esa misma situación. Entonces, bueno, os cuento un poco. Yo era un estudiante muy despistado, la verdad. Entre matemáticas, física, proyectos, geometría, yo no sabía muy bien
de qué iba esta cosa tan rara que era la arquitectura, ¿no? Pero bueno, tenía la sensación de que dibujo era algo importante y decidí poner toda la carne en el asador por dibujo. Total, que estaba haciendo mi monográfico y era un monográfico sobre el Palacio de Carlos V, un edificio que todos conoceréis, un gran edificio, y una de las cosas que se pedían eran unos croquis en los que se viera cómo se había medido in situ la cosa. Pero ojo, no eran los croquis exactamente hechos in situ, era algo también un poquito postproducido y ordenado, ¿no? Entonces, claro, llegó la última noche y me di cuenta de que no tenía nada de eso. Así que muy rápidamente me puse a hacer unos dibujos, ¿no? Y a ordenar las cotas. No me dio tiempo a poner la dimensión en cada una de esas cotas. Entonces tenía un garabato y yo pensaba que, bueno, que eso había sido un desastre y que seguro que suspendía. Total, que entregué, pensaba que iba a ir fatal. Llegó el día que salían las notas, estábamos todos los compañeros allí, un montón de gente allí haciendo unas filas y como ocupando el espacio, y de pronto entre todos nosotros bajan los profesores, se hace el silencio, un momento súper solemne, todos callados, y detrás de ellos baja Manolo, el conserje de la SAG, y pone las notas, y yo miro mi nota y he aprobado, y no me lo creía, fue un momento de emoción absoluta. Y claro, después de eso me dio un montón de impulso y estudié y pude aprobar todas las materias en junio. Y claro, ese verano, que la mayoría de la gente pues tenía que estudiar para septiembre, pues yo pude viajar y hice un viaje por Portugal y estuve leyendo y me di cuenta de que realmente la arquitectura era lo mío y que esos viajes y que esa historia y esos libros era lo que me quería dedicar, ¿no? Entonces, ese momento fue clave para mí. Cada clase que he dado de dibujo me he acordado de ese momento, cada vez que mis estudiantes han salido me he acordado de ellos, y el dibujo sin duda es algo que me lo llevo puesto para siempre, para toda mi vida. Madre mía, pues recuerdos, ¿no? Pues muchísimos, desde profesores como Joaquín Lorda, ¿no? Aquel señor que dibujaba con las dos manos a la vez. Bueno, el rigor y la pasión de Ana Azpiri, ¿no? Cómo nos introducía en el ámbito de la arquitectura y nos embaucaba. O bueno, la locura de cuando Antonio Jiménez Torrecillas aceptó pues dirigir mi proyecto de fin de carrera. Aceptó a esta loca, ¿no? Que hacía un par de años le había escrito un email diciendo que bajaba a ver su obra de norte a sur, bueno, esa mágica muralla del Albaicín, ¿no? Los amigos, los días eternos en los talleres de la escuela, las noches de entrega. Sí, amigos, yo era una de esas, noches y noches sin dormir. No sé, nuestra casa, pues para eso era, por ejemplo, un campamento base, ¿no? Y en este punto, pues sí que tengo que hablar de Erika y Nay, alias Ericus Magnificus y Nayara Huevito Lindo, que son mis hermanas de carrera y compañeras de piso durante toda ella, ¿no? Como os decía, bueno, nuestro piso era un after hour del taller porque teníamos además a Harry Plotter, que era un super plotter para aquella época, que habíamos comprado entre 7 compañeros, 7 amigos, el núcleo duro, ¿no? Esos que tienen ya el cepillo de dientes en tu casa. Y bueno, y recuerdo como la sala entera se transformaba en un estudio de 24 horas lleno de entregas y de gente, ¿no? Bueno, recuerdo en otra ocasión también, en otro campamento base, el piso de alquiler de otros amigos. Bueno, pues la víspera de la entrega estábamos ahí todos súper coordinados, concentrados para cerrar un trabajo en grupo que se entregaba al día siguiente a las 10 de la mañana. Y bueno, yo estaba a tope de power con la mega maqueta del santuario de San Ignacio de Loyola, ¿no? Y en concreto en esa noche yo estaba obsesionada con que la cúpula fuese la mega cúpula, o sea, saliese perfecto, ¿no? Un desarrollo increíble, tal. Bueno, y ahí, o sea, era lo más, ¿no? Y esa mañana, pues, bueno, contarme la suerte de que, bueno, estábamos ahí dale que dale y resulta que llega la dueña del piso con 2 señoras que iban a alquilar el piso para el verano, esto era junio. Y bueno, debieron de pensar que aquello era un taller clandestino chino o algo parecido, pues hasta que de repente una de ellas pues ya entra y de repente dice: ¡oh, mira, fíjate tú qué trabajadoricos estos jóvenes! ¿No? Así como tal. Y de repente, o sea, y veo cómo la tía coge y mete su tacón de aguja en la cúpula que yo llevaba toda la noche trabajando. O sea, casi me muero. Yo con el cúter en la mano y digo: ¿qué hago? Bueno, pues yo qué sé, ¿no? Pues trabajos fallidos, éxitos compartidos, pero sobre todo eso, ¿no? El trabajo en equipo y la gente, algo que sin duda, pues
yo que sé, he procurado también potenciar luego asistiendo a cursos, seminarios, talleres, también en otras escuelas y en otras ciudades, ¿no? Para enriquecernos y salir de esa burbuja que es nuestra propia escuela, ¿no? Eso me ha llevado también a conocer mucha gente interesante que después hemos compartido proyectos chulos como, yo que sé, el blog de Arquitiriteros, hemos participado en arquitecturas colectivas, no lo sé, pues nos hemos enriquecido de otra manera, ¿no? Más allá de las aulas, ¿no? Y bueno, pues muy divertida, no sé. Dura, pero divertida. En fin, entre cañas, más. Buenos días desde Riad, Arabia Saudí, que es esto de aquí, se me pone. Soy Paco Casas, mi mujer, Bea Villanueva. Pues teníamos un estudio en Madrid que se llamaba Brijunia Arquitectos y luego pues nos vinimos aquí, estudiamos en Madrid y pues no recuerdo ninguna anécdota divertida de nuestro tiempo allí, ¿no? Todo era sufrimiento, pánico, miedo, estrés, más sufrimiento, algún momento agradable cuando aprobabas algo y o sacabas una buena nota. Sí, pero bueno, eso no es una anécdota, ¿no? Anécdota, pues... A ver, que yo me acuerde, me corté un dedo. Una vez me corté un dedo, yo creo que todo el mundo se ha cortado un dedo, o tiene Rotring aquí en la mano, ¿no? Primero de dibujo técnico. Yo me corté un dedo haciendo una maqueta de estructuras en sexto. Una maqueta, una cúpula, que había que luego romper con cargas. Entonces me corté con el cuchillo. Ah, es aquí. No se ve, ¿no? Entonces luego fui al hospital Cristo Rey, me salió como sangre así. Como si fuera una jeringuilla. Y Bea se asustó mogollón, pero bueno, yo fui muy valiente. Muy valiente, me llevó otro amigo, Alberto Casillas, me llevó ahí al hospital conduciendo él, también muy asustado porque estaba perdiendo mucha sangre. Y luego allí pues una enfermera, bueno, una doctora, una enfermera, no sé, y unas chicas que estaban aprendiendo allí de prácticas me pidieron permiso. Oye, ¿podemos mirar? Pues claro, era una cirugía muy complicada, mi dedo estaba probablemente colgando y... Pero ya te digo, yo fui muy valiente, ni siquiera me dieron anestesia ni nada. Digo, sí, podéis mirar lo que queráis y hacer preguntas sobre el umbral de dolor o lo que haga falta. Bueno, pues esa es una anécdota, supongo que es divertida, ¿no? El que los estudiantes de arquitectura pudimos en algún momento ayudar a los estudiantes de medicina a ser grandes profesionales. Y no recuerdo ninguna más, así divertida. Recuerdo un viaje que hicimos a Suiza y a Francia para ver la obra de Le Corbusier en cuarto. Y entonces pues vimos la unidad de habitación, antes habíamos estado en Marsella y en Mulhouse y fuimos a Firminy y vimos otra unidad de habitación y allí nos dejaron entrar a las casas, ¿no? Tocamos a la puerta y nos dejaron entrar a las casas, también en Marsella. Y luego cuando nos reunimos por la tarde, ya después de ver ahí otros edificios con unos amigos, uno en concreto nos dijo: joder, qué pasada de ciudad, esto es maravilloso. Y sí, Le Corbusier y Maxville y tal, hemos visto esto que... No, bueno, Maxville era en otra ciudad, en Zúrich creo que hemos visto algo de Maxville. No, es otro arquitecto que nadie lo conoce, es un arquitecto de aquí de la zona, una obra impresionante, en hormigón y tal. Joder, ¿pero quién es? Dínoslo, porque... ¿Cómo puede ser que hayamos perdido el tiempo con Le Corbusier, que ya lo sabemos de memoria, ¿no? En la escuela se habla mucho de Le Corbusier y el viaje era para ver la obra de Corbusier. ¿Quién es este arquitecto local? Dínoslo, no te lo guardes para ti. Cabrón, compañero. Mira, os lo voy a decir. Nos dice el tío. El tipo se llama Charles Edouard Jeanneret. Ahí lo dejo. Este que nos contó esto es profesor de la escuela ahora, así que cuidado. Besitos, chao. Si tuviera que hacer una pequeña colección de recuerdos de la carrera, creo que comenzando por los inicios en los que eres un ser totalmente inocente y entras a clase de análisis y de repente hoy toca dibujo al natural y ves a una persona desnuda y en tu vida has dibujado un ser vivo y te dan una barra de carbón y un
DIN A1 y tienes que ponerte ahí a dibujarlo no solo desnudo, sino en movimiento, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, tener que depender de archivos de AutoCAD con bloques que van rulando entre compañeros porque no tienes medios todavía para conseguir cosas con las que rellenar tus dibujos de proyectos, aunque luego eso te das cuenta que es lo último que utilizas, pero al principio siempre hace un poco de ilusión. Creo que también hay un punto de inflexión en la vida de los estudiantes de arquitectura, que es cuando estudiamos tercero o cuarto, cuando estamos en instalaciones, que descubres los recorridos de salida de incendios y sigues saliendo de fiesta. Y entonces estás en una discoteca, en un bareto en Malasaña y empiezas a darte cuenta que realmente si hubiera un incendio a X metros de la barra, de aquí para allá toda esa gente no podría salir. Intentas explicárselo a amigos tuyos que no son arquitectos, pero terminas desistiendo porque no es importante, etcétera, etcétera. Si tuviera que elegir uno que guardo con cariño, creo que sería una de las conversaciones que tuve con mi amiga Raquel cuando vivía en Helsinki, que bueno, lo que hacíamos era que nos contábamos un poco los proyectos mientras los estábamos haciendo para echarnos un cable y contrastar un poco opiniones, y compartíamos pantalla para explicar el proyecto, etcétera, etcétera. Y bueno, me acuerdo que un día Raquel, explicándome lo que había hecho, seleccionó unas plazas de parking para moverlas, ¿no? Y hacíamos alguna prueba y veo que deselecciona una de ellas. Y yo solo sabía hacerlo, yo sabía seleccionar, pero si seleccionaba algo que no quería, pues tenía que volver a empezar desde el principio. Y para mover objetos uno a uno, cuando todavía no podías hacer polígonos extraños para seleccionar, cuando AutoCAD era un poco más primitivo, pues era una pérdida de tiempo absoluta y una desesperación. Entonces, claro, para Raquel era totalmente normal. Entonces, cuando yo la interrumpo y le pregunto que cómo he hecho eso y ella me lo explica, pues cambió mi vida completamente. Me ahorró a partir de ese momento un montón de tiempo y un montón de felicidad que me aportó. Entonces creo que estas pequeñas cosas, ¿no? Estas pequeñas anécdotas son las que también nos construyen como arquitectos y que espero que los estudiantes de hoy en día sigan teniendo, y espero poder escucharlas. Un recuerdo bonito de la carrera. Bueno, yo creo que era cuando nos reuníamos todos pues para corregir los proyectos en que cada uno iba realizando para una de sus asignaturas, y se ponían todos en común y bueno, cada uno expresaba ahí sus opiniones y su punto de vista, de un ambiente bastante distendido, ¿no? Y siempre quedó de una forma muy agradable, ¿no? Para la persona que estaba recibiendo la corrección y para las otras personas que estaban formando parte de la misma. Quizás ese sea el punto más, recuerdo más interesante de la carrera. Bueno, también otro que podría estar bien es el hecho de poder disfrutar de una biblioteca inmensa, ¿no? Que había en la escuela, en la que si por cualquier motivo necesitabas cualquier ejemplar o cualquier tipo de documentación, pues había un personal fantástico que siempre estaba dispuesto a ayudarte y a asesorarte en cualquiera de los documentos que estuvieses interesado en utilizar en aquel momento, o la duda para poder realizar la consulta correctamente, ¿no? En ese momento donde las bases de datos estaban un poco así empezando y bueno, tenías cierta dificultad en encontrar ciertos materiales. Incluso si el material no estaba disponible por algún momento, pues bueno, siempre hacían lo posible porque pudieses utilizarlo o que tuvieses el tiempo el tiempo necesario para poder reclamarlo con tiempo. Y bueno, quizás sea eso lo más interesante de la escuela, el ambiente ese que se generaba, ¿no? en las correcciones que teníamos personales entre nosotros. Hola, me piden los amigos de Stepien y Barno que os cuente mi paso por la Escuela de Arquitectura. Esto significa irnos a hacer un ejercicio de arqueología mental. Nos tenemos que ir a un periodo de 1993 al 2001.
que fue cuando yo estudié en Sevilla. ¿Qué encontramos? Pues bastantes cosas negativas y algo positivo. ¿Por qué digo bastantes cosas negativas? Pues porque se puede todo resumir en una palabra y no le voy a poner ningún filtro, lo siento, pero es que se resume con la palabra sufrimiento. Sufrimiento. Ese sufrimiento supongo que iba encaminado a traer a dar al mundo laboral, al mercado laboral, profesionales altamente cualificados y con un nivel altísimo en conocimiento de matemática, física, cálculo de estructura, una serie de conocimientos que luego no vieron cabida, no tuvieron, ese mercado laboral no tuvo esa necesidad de esos profesionales, porque el mercado laboral ya había cambiado. Entonces nosotros sufrimos, toda mi generación, aquel marco académico en el que tuvimos una gran falta de ocio, una gran falta de, digamos, enamoramiento con la asignatura o de pasión por lo que estábamos estudiando, porque la escuela estaba muy jerarquizada, o sea, el profesorado y el alumnado casi no había conexión entre nosotros, no había actividades en las que participásemos y en las que nos enriqueciéramos el uno con el otro, los unos con los otros, y pues eso se tradujo en que simplemente era una carrera de obstáculos, había que ir pasando exámenes, había que ir aprobando asignaturas para obtener un título. Eso espero que no ocurra, que no esté ocurriendo. Espero y además lo sé, ¿no? Los planes actuales han cambiado, son muchísimo más transversales y supongo que además el profesorado es bastante más dinámico y espero y deseo que os estén dando todo aquello que yo no tuve y que fue ese despertar de la curiosidad, de la creatividad y ese apostar por vosotros como futuros profesionales. Eso yo no lo tuve. Pero lo que sí quiero remarcar como muy positivo en aquellos años de universidad fue el contacto con una asociación que se llamaba Arquitectura y Compromiso Social, que nació en Sevilla y que nos puso en contacto directo con la sociedad a la que íbamos a servir como arquitectos. Ese compromiso, ese conocimiento de la realidad social a la que nos íbamos a enfrentar una vez como profesionales, creo que fue inmensamente enriquecedor para mí. Allí conocí al que es hoy mi marido y compañero de estudio y creo que me hizo ser activista para siempre. Y digo para siempre porque una vez que uno entra en contacto o se pone las gafas de la sostenibilidad y del servicio a otros, no se las puede quitar, o al menos es mi caso, cómo se ha configurado mi personalidad. Entiendo que la arquitectura es un honor el poder ser arquitecta, es un honor el poder servir a otros, es un honor el poder enriquecer o mejorar la vida de los ciudadanos a través, bien sea de acciones urbanísticas o de nuestras obras, y eso sí que remarco como positivo. Como negativo, todo ese dolor. Espero que no lo tengáis vosotros, espero que sea bastante más pequeño y que luego ya habrá tiempo en el máster, ya habrá tiempo de generar profesionales altamente cualificados en lo que vosotros escojáis como vuestro camino. Y nada más, que la vida en el periodo de carrera es maravillosa, sois súper jóvenes y que espero que sea un disfrute y que no sea para nada un camino de obstáculos. Chao. Uno de los recuerdos más chulos de nuestra carrera es sin duda el fanzine. Lo empezaron unos compañeros nuestros, unos compañeros de promoción casi en primero, y dio sus últimas vueltas justo cuando nosotros estábamos terminando la carrera. Entonces lo guardamos con cariño y podemos considerar que es la historia escrita y dibujada de nuestra carrera de arquitectura. Antes de nuestra carrera es haber hecho el salto de lo analógico a lo digital. Ahora muchos compañeros están haciendo el salto a BIM desde el CAD. Nosotros tuvimos que hacer en su momento el salto al CAD desde el dibujo a mano.
En tercero, con la asignatura de elementos de composición, los profesores de nuestro grupo nos prohibieron específicamente usar herramientas de CAD. Hay un poco de excepciones, un par de compañeros que eran aparejadores y que tenían experiencia sí se lo permitieron, pero el resto teníamos que dibujar todo a mano. Hicimos nuestro cuarto año de carrera en Holanda, de Erasmus, que es otro recuerdo muy importante, y allí nos metimos hasta el fondo en el trabajo en CAD y el trabajo en 3D. Cuando volvimos a Sevilla pudimos aprovechar esa experiencia, pudimos aprovechar esos conocimientos y éramos de los pocos que además de poder estar estudiando, estábamos trabajando, haciendo para compañeros ya que estaban trabajando profesionalmente. Nosotros estábamos haciendo todos los temas de modelado 3D, renderizado, porque había muy poca gente que tenía esas capacidades. Ahora nos vemos en el salto otra vez y desde entonces pues nos interesa muchísimo, una de las razones por las que nos interesa muchísimo el trabajo con los entornos digitales y con las herramientas de producción. El viaje a Barcelona de primero, el viaje a Alemania, a Berlín de segundo, el viaje a Finlandia, a Suecia, a Dinamarca de tercero. Construyen el equipaje que usas después en proyectos, son experiencias de arquitectura de primera mano, que son insustituibles, no se pueden comparar con estudiar arquitectura en papel, y además son aventuras que vives con los compañeros. Recuerdo especial cariño la anécdota de ir en el viaje a Berlín, a hacer la excursión, a escaparnos a ver la herradura de Bruno Taut, que estábamos estudiando en Historia 2, tocar a un porterillo y que no tenían intercomunicadores como es la costumbre en Alemania. Nos abrieron la puerta, subimos a la escalera y la señora, cuando abrió la puerta de su casa, se encontró con 9 españoles y a la señora le explicamos como buenamente pudimos en nuestro alemán que queríamos visitar su casa, que éramos estudiantes, que era muy importante, y nos miró, vio el grupo de 9 personas esperando en el descansillo que llegaba a cubrir la escalera hacia abajo, y dijo, bueno, podéis pasar siempre que os quitéis los zapatos. Y tuvimos que dejar 9 pares de zapatos en las puertas y entrar para ver su casa, que tenía 2 habitaciones y media. Pues guardo recuerdos de la carrera, sobre todo relacionados con personas. O sea, por supuesto uno se acuerda de profesores y de situaciones. Pero debo decir que uno se acuerda poco de los contenidos de las asignaturas con el paso del tiempo. Se mezclan con la experiencia profesional y acaba siendo una especie de amalgama, ¿no? O sea que, hombre, por supuesto uno recuerda algunas clases memorables, pero muchos nombres de los profesores se quedan borrados o por lo menos difuminados. Uno no se acuerda tanto de ese momento de superar asignaturas, ¿no? Pero sí, sobre todo, y visto con distancia, se acuerda mucho de los amigos, de los viajes, del tiempo pasado en la cafetería, de cuando aprende uno alguna cosa que resulta iluminadora. Bueno, también supongo que porque mucho de lo que nos acordamos del tiempo de estudiante tiene que ver con lo bueno y se borra seguramente los esfuerzos o los malos ratos, pero yo, si tuviera que resumirlo, diría que principalmente lo mejor que recuerdo son las cuestiones que tienen que ver con las personas, los amigos y los momentos vividos con ellos, ¿no? Bueno, ¿os ha gustado el vídeo, no? Molaba, ya os habíamos avisado en la introducción que os lo pasamos el lunes pasado, que este vídeo venía potente. Han sido muchos recuerdos, muchas reflexiones muy bonitas. Y si os ha gustado este vídeo, pues os animamos a que manitas para arriba, que os suscribáis ahí abajo, que nos viene muy bien que la gente se suscriba, que estamos todavía comenzando, como quien dice, y cada suscriptor pues lo saboreamos mucho, nos alegra mucho. Y que le deis también a la campanita cuando os suscribáis, si nos dejáis algún comentario genial, porque cualquier vídeo que se os ocurra que podemos grabar, ya veis que somos capaces de liar a mucha gente para que salga un vídeo bonito y potente. Así que nada, os seguimos por aquí esperando, y para cualquier cosa que necesitéis, en los comentarios nos tenéis. Un recuerdo bonito de la carrera. Hola, por invitación de Lorenzo Barno y Agnieszka Stepien, Bea y yo vamos a contaros
algún recuerdo que tenemos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. El viaje a Barcelona el primero. Ay, estoy súper incómoda aquí. El viaje a Alemania, a Berlín de segundo, el viaje a Finlandia, a Suecia, Dinamarca de tercero. Ay, Loren, ¿qué follones me metes, señor?